Hola, bienvenidos a Mi Chef, donde encontrarás charlas, recomendaciones, arte, historia y cultura de gastronomía. En voz de los chefs sommelier, Marco Antonio Toledo y Julio César Ordaz. Bienvenidos a Mi Chef. El tema de hoy es el pozole, Mi Chef. ¿Qué tal? Estamos muy contentos de transmitir un programa más de Mi Chef con un tema bastante interesante el día de hoy, que es el pozole. Hola, ¿qué tal, Chef Julio? Pues realmente muy contento de estar el día de hoy nuevamente desde las instalaciones del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Y creo que hay que hacer una referencia ahí importante. Vamos a hablar del pozole con E al final, porque se puede confundir con el pozol, que es una bebida que después ya hablaremos después. El pozole es una sopa de gran tamaño que contiene carne de cerdo y porciones generosas de maíz cacahuacintle. Esto obviamente hay que cocinarlo y se va reventando, ¿no? Es un maíz que se utiliza desde la época prehispánica. De hecho, por ahí tengo una anécdota en el cual cuando Cortés llega, recordemos que lo creían pues que era Quetzalcóatl el que había regresado, ¿no? Toda esta leyenda que había, y dentro de los platillos que se le ofrecieron como a manera de banquete estaba precisamente el pozole, y cuenta la historia que fue de los platos que más le agradó, y al preguntar él pues de qué estaba hecho, le informaron que estaba hecho, además del maíz cacahuacintle, de cabeza de nonatos. Imagínate, o sea, pues de niños no nacidos. Y recordemos que bueno, tanto los aztecas, sobre todo los aztecas, no tanto los mayas, pero pues esta cuestión del sacrificio ellos lo veían como una parte muy importante en sus rituales, así es que pues de ahí más o menos viene lo que es la cuestión del pozole. Platícanos un poquito de historia, mi chef, por favor. ¿Qué te parece para que vayamos cargando en este programa? Breve historia del pozole. Es un platillo totalmente prehispánico. La historia nos data desde aquella época y nos cuenta que, bueno, el fray Bernardino de Sahagún cuenta en una de sus narraciones que él ha escrito sobre la conquista en México. Nos dice que Moctezuma, ya lo comentabas, ¿no? Recibía un pozole con el muslo de algún muchacho joven, prisionero, que en aquel entonces pues era sacrificado durante los festejos a honor al dios Sol. O bueno, hay otras historias también que nos cuentan, que nos dice que se hacían con carne de víctimas sacrificadas, que bueno, esta historia no se ha podido comprobar al 100%. También una de las narraciones más modernas que podemos encontrar sobre el pozole y más difundidas es que, bueno, cuando no existía la diócesis de Chilapa en Guerrero, la de Puebla se encargaba de administrar los asuntos religiosos de esta ciudad. En esta ocasión, bueno, la visita de un prelado importante ocasionó que los habitantes de Chilapa y los pueblos aledaños se reunieran para recibir al dignatario, ¿no? Que es un dignatario eclesiástico, y bueno, se comenzó entonces a elaborar grandes cantidades de alimentos, y para lo cual se necesitaba realizar tortillas. Lo que nos cuenta la leyenda es que empezaron a cocinar grandes cantidades de maíz, pero como no hubo suficiente personal para que pudieran elaborar tortillas para tanta gente, entonces al ver esta cantidad de maíz, lo que hicieron, bueno, fue juntar todo en una cacerola, todo en una olla, y ponerle un poco de caldo, carne, hierbas de olor, sal. Esa es de las narraciones también más difundidas que teníamos del pozole, que en ese entonces se acompañaba hasta el día de hoy, bueno, con chile, limón y bueno, y unas rodajas de rábanos, ¿no? Así es. Ahora háblanos, tenemos como una trilogía de pozoles ahí muy muy bonitos, además que hacen remembranza a los colores patrios. Tenemos el pozole verde, el blanco y el rojo, y aunque son bastante parecidos, pero sí creo que hay una gran diferencia al final de cuentas en lo que va a ser la parte líquida. Y no sé si nos pudieras hablar un poquito de esto, acerca de estos tres pozoles, ¿no? Que es el verde, el blanco y el rojo, los colores patrios. Sí, existen estos tres. Lógicamente va a variar de entidad a entidad, pero por lo general siempre el rojo se va a realizar con un chile, ya sea guajillo o la mezcla de guajillo y ancho. El blanco, que va directamente sin
sin nada de algún chile. El puro caldito, el puro caldito consomé de carne. Ajá. Exacto. Y bueno, el verde, que se realiza con un poco de chile poblano, que es precisamente lo que le da la tonalidad de este color. Pero existen varios más, ¿no? Existe, por ejemplo, el llamado pozole seco, que va servido con las mismas cantidades de maíz, de carne, pero esto va sin nada de caldo. Está uno más, que es el pozole blanco guerrerense, que bueno, es un preparado muy básico, que contiene simplemente la carne de puerco, cocida en agua con el maíz, ¿no? Lógicamente el maíz se cocina con un poco de cal y se acompaña con jugo de limón, cebolla picada, chicharrón en trocitos, ¿no? El chile piquín, orégano molido y las tostadas de tortilla de maíz. Tenemos uno que es totalmente conocido, que es el pozole el blanco, que ya lo mencionábamos, que se identifica en casi todo el territorio de nuestro país. Le conocemos como pozoles de cerdo, que es precisamente este pozole blanco, ¿no? Que comúnmente lo vemos, aunque aquí también cabe mencionar las diferentes variedades de carne que se le podía poner a estos pozoles. Ok, a ver, entonces, para ir entendiendo un poquito mejor, digamos que en la parte de la proteína, en la parte de la carne, creo que el cerdo es ahí como la más importante. Después pudiéramos ubicar al pollo. ¿Sí? Y dentro de estos pozoles de diferentes colores, ahí en el verde, fíjate que yo también lo he probado, ya como lo decías tú, hay unos que se hacen a base de chile poblano, pero hay otros que se hacen, por ejemplo, moliendo un poco de pasote, de cilantro e inclusive pepitas de calabaza, y de ahí se va obteniendo ese color verde, y también inclusive le da como un poquito de cuerpo, ¿no? De consistencia, sobre todo por la pepita. Y de ahí, pues bueno, el rojo, que es el clásico tapatío, creo que no puede faltar. Yo podría decir que la comida tapatía puede ser la birria y el pozole, y hay también varias formas de comerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta el pozole rojo, la verdad es el que más disfruto, pero me gusta acompañarlo además de esta guarnición que yo creo que hace las veces de ensalada. Creo que el pozole es uno de los platos que no necesita nada antes ni tampoco nada después, ¿no? Porque ya lleva precisamente todo y hasta la ensalada arriba, ¿no? Que es de rabanitos, de lechuga, de cebolla, de orégano, obviamente el chilito. Hay lugares donde le ponen así como el chicharrón así en pedacitos. Entonces realmente hay muchas variedades, pero podemos concluir entonces que las tres importantes es el rojo de Guadalajara, el blanco, que ya como lo decías, en todo el país, y el verde, que se hace mucho en Guerrero, ¿no? En un estado hermano del sureste. Sí, y cabe mencionar aquí que no solo existe de res, ni de pollo, ni de cerdo. Hay gente que combina estas tres carnes, y también cabe mencionar que existe el vegetariano, el camarón o el de pescados, ¿no? O también el pozole de mariscos, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir de estos tres nuevos pozoles que se pudieran? Sí, yo creo que ya son más contemporáneos, ¿no? Mira, yo he probado el de camarón, la verdad es que sabe rico, pero ahí hay un inconveniente, sobre todo que la gente lo deja cocinar mucho, como si fuera obviamente carne de pollo o de cerdo, y creo que el camarón necesita una cocción bien rápida. Y estos otros que tú mencionabas, pues obviamente pues son reinterpretaciones, ¿no? De los que hemos hablado anteriormente, y por supuesto inclusive está el vegetariano, que básicamente es a base de maíz cacahuacintle, aunque se le pone inclusive, yo lo he llegado, mira, no lo he probado, no me he atrevido, pero lo he visto a base de gluten y a base de soya, ¿no? Que es una proteína vegetal, que después hablaremos de ello, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo prefiero los clásicos, ¿no? Y creo que si tienen inclusive esa combinación de pollo y cerdo, pues va a ir inclusive yo creo que mucho mejor. Y de ahí, pues bueno, también están los pescados, que podríamos recordarnos allá la famosa bullabesa francesa, pero obviamente con su maíz cacahuacintle, pero creo que ya son más contemporáneo, ¿no? Hay inclusive otros, ¿no? Que creo que son un poquito todavía más interesantes que estos anteriores, que es por ejemplo el de elote. El de elote, ¿no? El de frijol, el de trigo. El de trigo, que son tres preparaciones pues bastante tradicionalistas, bastante típicas en algunas de las entidades, y cabe mencionar que no tan conocidas, ¿eh? Así es, sí, la verdad que son como preparaciones. El de frijol es muy bueno, la verdad, ese sí lo he probado y queda bastante bueno, sobre todo si no utilizan el frijol negro, sino más bien como una alubia o estos frijoles flor de mayo y por ahí, que son como más claritos. Creo que pudiera ir muy bien y que le da también un poquito ya la fabada, ¿no? Yo siempre como que tratando de mezclar
comparar o de hilar un poquito las preparaciones entre un país y otro, pero bueno, definitivamente recordemos que el pozole pues tiene sus orígenes en la comida prehispánica. ¿Y qué te parece para finalizar si nos regalas una recetita así rapidita de lo que pudiera ser precisamente pues un pozole, rojo sobre todo, ¿no? La receta del día de hoy es... Bueno, en esta ocasión tenemos el pozole rojo y de ingredientes tenemos 1/4 de cabeza de cerdo, 250 gramos de maciza de cerdo, 200 gramos de costilla de cerdo, una cebolla entera, 5 dientes de ajo, 2 litros de agua, sal al gusto, 2 cucharadas de orégano, 200 gramos de chile guajillo y 1 kilo de maíz cacahuacintle precocido. Procedimiento: en agua hirviendo cocinar la cabeza, cebolla, ajo alrededor de 45 minutos a 1 hora, y una vez que haya pasado ese tiempo agregar el maíz aquí precocido y la carne restante, ¿no? Lo que vienen siendo la maciza y la costilla. Dejar cocinar alrededor de unos 45 minutos más. Posteriormente el chile guajillo dejarlo remojar en el caldo de donde se ha cocido la carne de cerdo, licuarlo, colarlo y agregárselo a nuestra preparación de maíz, ¿no? Retirar la carne, cortar en trocitos, sazonar, agregar condimentos y bueno, servir con lo que es la guarnición clásica, que es lechuga romana fileteada, un manojo de rábanos en rodajas, media cebolla picada, limón, orégano y chile de árbol seco y tostado. Podríamos acompañar con tostadas y crema al gusto. Así es, y hay unos que les ponen hasta quesito a las tostadas, ¿no? Pero bueno, ahí es en gustos. Pues mi chef, creo que hemos llegado al final. Te agradezco tu participación. Fue un placer estar el día de hoy con ustedes compartiendo un poco de esta parte del pozole de México. Muy bien, pues nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Envía tus preguntas y recomendaciones sobre este programa a colegioeuro-medio-mexicano@hotmail.com. Fue un gusto hacer sobremesa con ustedes. Hasta la próxima.